Un saludo especial para el Recreo Deportivo, hoy desde una de las ciudades más antiguas del mundo, Sofía. Gracias de verdad por tanto entretenimiento. Que sigan así, que sigan teniendo éxito y compartiendo tantos reportes sobre el deporte. Gracias. Chao, chao. Bueno, buenos días a todas las personas que siguen el Recreo Deportivo y les damos una maravillosa bienvenida hoy, estén donde estén, y decirles que estamos muy contentos de poder hoy emitir y tener una invitada muy especial, que ya les contaré quién es. Pero antes de entrar a la invitada especial, quería obviamente recurrir a la caricatura puesta que ve el iluminado en su parte trasera, que dice no, diga no al racismo. Y esto es básicamente inspirado en un programa que próximamente sacaremos al aire con Mauricio Rocha y todo su desarrollo en España, en Europa, de Macaco. Macaco es la línea de ropa que va en contra y es un grito contra contra el racismo desde la óptica, obviamente, de esta mezcla entre activismo, moda y palabra. Pero es que Entonces, el racismo no es otra cosa que una expresión de los odios irracionales, que no tienen sentido y que es lo que está inundando al mundo. Y yo creo que con Carolina hoy vamos a ver una contraparte a eso, que es claro, integrar el mundo indudablemente. alrededor de historias maravillosas. Entonces, bueno, adelante. Bueno, muy bueno. Entonces, esperen próximamente el programa de Macaco ya les daremos el anuncio de cuándo va a ser eso. Pero bueno, entonces hoy tenemos una invitada muy especial. Ya el iluminado la preintrodujo. Y yo quiero decir algo muy importante y es, tenemos con nosotros una persona que tiene el don de la palabra, un tremendo don de la palabra, y ella se considera y nosotros la consideramos como una cuentera, porque el don de la palabra hace cuentos, cuenta historias. Y ella no solamente es una persona con ese gran talento a nivel nacional en Colombia que lo tiene, pero hoy es reconocida como una de las cuenteras más importantes de toda Iberoamérica, lo cual nos llena de orgullo doblemente. Estoy siendo yo cuentero para esta introducción, pero es Sí. altamente emocionante tener hoy a Carolina Rueda con nosotros, gran cuentera, gran orgullo colombiano para el mundo desde la óptica de ser cuentero. Y felices de tenerte, Carolina, alias La Cuentera. Bienvenida al Recreo Deportivo. No, pues yo encantada de esta invitación tan curiosa desde que me la avisaste hace varios meses y cuando ya renació, ya con fechas y todo, pues más contenta todavía de poder participar con ustedes en este encuentro maravilloso. No, increíble, Carolina, increíble. Yo voy a arrancar de la siguiente manera. Yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana y tenía una amiga que estudiaba conmigo en la Pontificia Universidad Javeriana al comienzo. Y yo veía que más allá de tener una tremenda capacidad para expresarse, para hablar, después ella estudió literatura, hizo una cantidad de cosas que ya nos contará, pero en esos momentos yo me acuerdo que cuando uno iba caminando por la universidad y de repente empecé a ver una persona que hablaba y la gente se sentaba alrededor de ella a verla y a escucharla. Empezaba a generar como grupos de acopio de seguidores que se sentaban alrededor de ella a escucharla hablar y decía, ¿qué es esto tan increíble? Y cada vez veía como en ella esa capacidad de transmitir historias, cuentos y las personas a desear escucharla. Y eso empezó, yo lo empecé a ver en la Javeriana, en la universidad. Yo decía, increíble, esto es un talento tremendo. Y esa persona que se sentaba en la Javeriana a comienzos y la gente la rodeaba a escucharla contar cuentos, era Carolina, Carolina Rueda. Y después, pues obviamente yo la conocí en esos inicios javerianos, porque seguramente esto viene espiritualmente desde que nació. Ella nos contará de dónde saldrá esto, pero yo la vi en esos momentos y considero que vi esa semilla universitaria en su momento. Y de ahí la cuentera voló y voló por el mundo y ahora va por todos lados del mundo, cuenta cuentos y es una persona con un talento maravilloso. Carolina, cuéntanos de esos recuerdos míos, cómo arrancas, cuál es esa fuerza que te hace empezar a contar historias, eso viene de niña, es una influencia de tus padres, eso es un músculo que has desarrollado, eso es una energía espiritual, ¿de dónde viene ser cuentero?
Pues mira, yo creo que eso es como una cosa doble, es como un destino que te viene como signado y por otro lado es un oficio que se aprende, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me pasé a estudiar literatura, todos los amigos y los colegas de la universidad me hablaban de obras de teatro, de novelas, de películas donde había contadores de cuentos, pero yo no entendía por qué me referían esos personajes, ¿no? Después me enteré que era que yo todo lo contaba, que yo iba a una película y la contaba, veía un capítulo de una telenovela y la contaba. Y pues que claro, el poder de la imaginación, cuando tú cuentas, tú despiertas la imaginación del otro, era tan potente que cuando tú ibas a ver la serie, la película que yo te había contado, pues no se parecía a lo que tú habías escuchado al contártela. Después coincido casualmente, digo con las comillas bien puestas, uno de mis maestros en literatura fue Jairo Aníbal Niño, un poeta y escritor colombiano que fue maestro mío en el primer semestre y después fue director de la Biblioteca Nacional. Entonces yo cada vez que me daba como el patatús en la universidad, porque claro, en esos entonces no se estudiaba literatura creativa, sino crítica literaria, pero claro, todos los que entrábamos a literatura lo que queríamos era estudiar literatura creativa, ¿no? Cada vez que me iba dando el patatús, yo buscaba a Jairo Aníbal y me iba a verlo, ¿no? Para que me calmara o para que me convenciera de terminar ya la carrera porque iba muy avanzada. Y a la vez hacía yo teatro en la universidad. Y una vez que lo busqué en un momento como muy oscuro, o sea, me faltaba ya como un año para graduarme, pero estaba como muy, como dicen los españoles, muy espesa. Ujú. Esa clase que él dio ese día no la daba él, sino que la daba un cubano que estaba casualmente en Colombia, que había venido al Iberoamericano de Teatro Bogotá, se había quedado ensartado con un tema de visados y había salido el fin de semana anterior en el Festival del Humor en televisión. Pues yo lo había visto en la televisión y había sido tan potente verlo contar que yo me acuerdo que yo me fui a felicitarlo al televisor. O sea, yo fui al televisor a decirle, uy, maravilloso, como si él me viera, ¿no? Porque la fuerza de su mirada era impresionante. Y a los 4 o 5 días voy yo a la clase de Jairo Aníbal y Jairo Aníbal era amigo de este cubano, Francisco Garzón Céspedes, y en ese movimiento de cosas, Garzón, que estaba enredado con un visado, el Banco de la República le había comprado un taller y Jairo Aníbal le dijo, dáselos a mis bibliotecarios y a mis alumnos de la universidad. Yo ya no estaba en el nivel de los alumnos de Jairo Aníbal, yo ya iba en cuarto semestre o en quinto, pero justo fue ese día, porque, por eso hablo de las casualidades, ¿no? Y tomé ese taller de narración oral y se me pegó la aguja. Ustedes todos recuerdan que cuando estaban los discos de acetato, había un momento en que se rayaba el disco y la aguja se quedaba pegada Sí, ahí, sí. daba la vuelta Ujú. sobre sí misma. Bueno, los CDs también hacían eso. A mí se me pegó la aguja con la narración oral y bajándome del autobús el último día que tomé la última clase, me encontré con la directora del grupo de teatro. Le dije, yo ya no voy a ser actriz, yo voy a ser narradora oral escénica, que era la palabra, digamos, técnica del asunto. Ella me agarró de la mano, me dijo, ¿tiene clase? Y yo no, y me llevó a tomar un curso de teatro profesional. Y entonces la formación teatral y el inicio como cuentera empíricamente coincidieron las dos cosas. Entonces todo lo que yo aprendía en la escena teatral lo practicaba era en la narración oral. Y bueno, y ya se fue desarrollando como un talento natural y también una formación natural, porque mis papás, los dos muy conversadores, mi papá, no sé si te acordás, un hombre de la radio, Claro. entonces en mi casa se hablaba mucho, se contaban cosas, había un montón de prácticas que ahora yo, que tengo tantos años en la escena, repito y que aprendí, como los silencios, el dónde hacer la Las pausa, el generar pausas. suspensos, como un montón de cosas que ya venían incorporadas y que poco a poco ha sido ese el aprendizaje de la vida. Se me hace absolutamente apasionante ese proceso. Y ahora voy a entrar al contexto actual. Y es, cuando yo era niño, siempre escuchaba a mis abuelas y a mis padres, siempre me hablaban, nosotros somos personas de palabra. Y el mundo giraba alrededor de la palabra. La palabra era valiosa. La palabra era un tema que tenía una validez, un respeto y una credibilidad enorme. Es casi como decían, este negocio es de palabra o lo que se dijo, la palabra vale. ¿Tú crees que ser cuentero
en este mundo donde muchas personas creen que la palabra ha perdido valor. No me refiero a la palabra narrada, sino a la palabra de dar la palabra. ¿Tú crees que en este momento ser cuentero es revalidar y darle nuevamente valor a la palabra en todo su sentido? Sí, es un acto de resistencia. Y mira que estoy escribiendo una conferencia que tengo la próxima semana que dar, que se llama El insólito triunfo del bien. Y un poco de lo que estoy hablando es que la palabra es una resistencia contra la muerte, la palabra es una resistencia contra la soledad. La palabra nos hace comunidad, la palabra nos hace fuertes, pero el aliado del bien nunca es el poderoso, el aliado del bien siempre es el tonto, el frágil, el débil, el que de chiripa iba pasando, ¿no? Y El creo que, suertudo, ¿cómo? el suertudo. Sí, y entonces me parece como que esto de mantener una palabra, de una cosa que yo te contaba cuando a mí me dicen cuentera y me dicen esa palabra como que tiene te quita como aristocracia escénica, ¿no? Y yo digo, no, la maravilla es que todavía la gente le tenga miedo a uno cuando uno dice que es cuentero. Sí, porque yo en donde me presento y digo que soy cuentera, hay por un lado la maravilla del cuentero y por otro lado la sensación que tiene el otro de que vos lo podés envolver y engañarlo. Entonces, culturalmente existe todavía mucha fe en la palabra, mucha conciencia del poderío que tiene la palabra. Y ese poderío hay que mantenerlo y hay que establecerlo para que vuelva a ser, digamos, la construcción social y la construcción comunitaria adecuada a a la época contemporánea. Sí, por supuesto, yo no estoy hablando pues de que vamos a tener que volver a sentarnos alrededor de la hoguera, Sí, por pero de qué manera las hogueras tienen que seguir latiendo en los corazones con los que nos comunicamos para poder seguir siendo una especie que no se extinga, pues. No, ¿Tú increíble. tienes escritos tus cuentos? Yo generalmente cuento literatura. ¿M? Ujú. Ahora voy a publicar una novela de un relato que tengo pedazos que cuento para niños y tal, pero lo que yo trabajo es la adaptación de literatura a oralidad. Y lo que me invento es cómo hago que eso parezca que yo fui testigo. Y es maravilloso porque a veces me encuentro con críticos escénicos que van y ven mi función y dicen que lo que yo he contado es una serie de anécdotas. Y vos decís, por favor, estaba Italo Calvino, estaba García Márquez, estaba Ray Bradbury, todos son cuentos de autores, bueno, de autores con todo el poderío. Lo que pasa es que el arte para mí consiste en que tú creas que lo que yo te estoy contando pasó en mi casa, en mi pueblo, en mi vida, o, por ejemplo, que la ciencia ficción, para poner como lo más extremo, yo pueda ser el testigo de ese evento que ocurrió en el 3500. Y yo empiezo diciendo que eso ocurrió en el 3500 y termino y la gente te viene a preguntar que si vos de verdad lo viviste. Y vos decís, hombre, pues claro que lo viví, ¿no? Pero lo bonito es que eso llegue a ocurrir, que yo sea el posible testigo de lo que relato. En Y últimas, entonces, Carolina, si entiendo bien, digamos, tu objetivo no es tanto transmitir un mensaje como tal, sino que la gente logre crear una realidad en su propia mente de todo lo que tú estás contando, ¿no? Sí, es una construcción imaginativa que desde lo que yo imagino despierta tu memoria imaginativa. Porque si yo ahorita les digo una mesa de noche, ¿de qué es tu mesa de noche, Carlos? Bueno, digamos, dos cajones y algunas cositas adentro, por decir. Vale, la de Juan, la mía es una mesita de madera con con el centro de control, que es un cajón. El vale, centro y la de Gustavo, Pues un cajón lleno de cosas inservibles que no le va a pesar botar. ¿ves? Cada cual, cuando yo digo mesa de noche, no aparece la mía, claro, aparece la de cada cual. A una señora le pregunté un día y me dijo, le digo yo, ¿qué tienes encima de la mesa de noche? Y me dijo, un gato. Porque claro, vive con 8 gatos, pues en la mesa de noche siempre tiene un gato. Entonces, cuando yo digo mesa de noche, a ella le aparece la mesa de noche con un gato. Y esas memorias hacen que lo que yo estoy relatando despierte tu recuerdo y ok. se llene, digamos, de toda la potencia emocional que cada cual transporta por sí mismo y que el cuento hará desarrollar, digamos. Interesante, pero mira, algo que se me hace apasionante es cuando tú hablas que toda tu gestación, llamémosla de esa memoria imaginaria, busca que tú siempre seas la testigo de la historia y puede ser del pasado, de hace 500 años,
o ficción de hace 400 o 1000 años después. Entonces, el poder definitivamente no está en el tiempo, está en la cabeza de las personas que van a tener la capacidad de volar hacia adelante o volar hacia atrás, no importa. Y eso creo que es absolutamente mágico. Ahora, cuando tú haces ese tipo de historias, culturalmente hay diferencias si lo cuentas en España o si lo cuentas en Colombia o si lo cuentas en Argentina o si lo cuentas en México, porque para la memoria supongo que el proceso cultural marca una diferencia enorme o no lo hace. Sí, por ejemplo, yo soy una aficionada de la ciencia ficción, pero mi generación colombiana no es una aficionada a la ciencia ficción, pero mi generación en México y en España sí es aficionada a la ciencia ficción. En este momento en Colombia la ciencia ficción me encaja más con la gente más joven. Ya. Ok. Sí, digamos, yo le cuento a gente joven y les parezco, uy, esa señora loca que cuenta cosas de ciencia ficción. Sí, y cuando se las aviso a los de mi generación me hacen cara como de, ay, yo no sé, a mí como que no me gusta la ciencia ficción. Después ya por el tema emocional que estoy transmitiendo, pues se conectan con el relato, ¿ya? Entonces sí, hay como distintas maneras de responder y distintas maneras de percibir la realidad. Entonces, te pongo un ejemplo. Tengo un cuento de Roald Dahl, que es un cuento de ebanistería inglesa del siglo XVIII, que nadie tiene ni idea de ebanistería inglesa del siglo XVIII. Entonces yo tomo el pelo con el tema de que no tenemos ni idea. Claro, hablo muy en inglés de Inglaterra, entonces Applewhite, Sheraton, Kent, esos de los que hablamos todos a la hora de la merienda, ¿no? Juego así. Entonces al principio me daba un poco de temor contar ese cuento en ciertos contextos. Por ejemplo, sindicato de profesores en Oaxaca, México. ¿Mm? Y al aire libre, por ejemplo. Entonces decís, bueno, a ver si la coma Chip and Dale funciona en este relato. Pero claro, esta no es sino la excusa del cuento. El cuento lo que está contando es el relato de, o sea, una negociación entre avivatos, entre avivatos, que a veces esa palabra no es conocida, entre pícaros. ¿Mm? Porque el que compra es un pícaro jodido y los que están vendiendo también Claro. los son, independiente de que tengan distintos niveles culturales. Esa negociación la conoce todo el mundo, no importa si sos el sindicato de profesores, si Ujú. sos ebanista apasionado de la ebanistería inglesa del siglo XVIII o si sos un profesor universitario de Yale. Todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, cuando vos la contás, lo bonito es que el tema, si es un tema universal, lo entiende cualquier persona. Y si has logrado que ese tema tenga la calidez necesaria para ser transmitido. Interesante. Eso se me hace algo absolutamente maravilloso. Entonces te hago preguntas contextuales. Yo trabajo con narrativas de comunicación también al hacer campañas publicitarias y ese tipo y escribir cosas. Los contextos. Por ejemplo, ser cuentero al aire libre es distinto que ser cuentero en espacio cerrado. Son contextos distintos en la forma como te conectas con la gente, totalmente distintos. Primera pregunta. Y la segunda pregunta que te quiero hacer bajo esa misma línea es, ¿existen manejos de tiempo en el cuenterismo? O sea, historias más cortas, historias más largas. ¿Tienes unos tiempos específicos donde logras mantener la conexión con la gente y no perderla? Sí, sí, yo tengo cuentos de todos los tamaños y según qué de todos los contextos, ¿no? Porque claro, el aire libre te exige un tipo de cosas, es muy distinto el aire libre controlado como el que vos veías en la universidad, Sí. que es un terreno que de todas maneras está cerrado con un horario programado donde la gente se acerca a verte contar. Y otra cosa es que yo sea una cuentera de calle que me pare en el Parque Santander a convocar el público para que vengan y oigan. Yo no tengo esa habilidad, por ejemplo. A mí me tienen que tener más o menos organizada la pelotera para que yo pueda llegar. Pero conozco gente súper hábil en hacer el ruedo de cuento en la calle, digamos. Entonces, ahí lo que tú tienes que saber es en qué lugar vas tú. Sí, Sí, exacto. sí, sí. Y lo mismo, si estoy en una sala de teatro, yo tengo espectáculos de narración. Espectáculos quiero decir que yo sé dónde empiezo, dónde termino, qué voy a contar, cuál es la secuencia, cuál es el tema del que voy a hablar. Y tengo contadas, que una contada es que yo tengo más o menos una idea de lo que puedo contar, más o menos he repasado esos cuentos, de pronto los que tengo en la cabeza y otros tres o cuatro más por si acaso. Y cuando llego, ahí sí como dicen los mexicanos que es tan bueno, en viendo el sapo a la pedrada.
¿sí? Que es que uno ve el público y dice, no, me voy a meter por aquí, no, mejor me voy por acá, no, mejor me voy por acá. Ahorita en este viaje en España había un cuento que yo no pensaba contar, el de la banistería inglesa del siglo XVIII. Y desde la primera función, ¡pum!, apareció y terminó siendo estructural para un trabajo que empezó como contada y que ya se va amarrando como una especie de espectáculo. Un espectáculo abierto, que de todas maneras a veces cambio un cuento, meto otro, estoy diciendo algunos poemas, entonces es una cosa que se va variando, pero eso al lado de otro que se llama Crímenes o el otro que se llama El Juego de las Sombras, que es un espectáculo de repertorio erótico, esos van como van. Son como una sinfonía, que uno sabe movimiento uno, movimiento dos, movimiento tres, ¿no? Increíble. Entonces, Carolina, tú haces una pregunta adicional que me llena de curiosidad y es, hoy en el mundo también está muy famoso todos los temas de stand-up comedy. Stand-up comedy y cuentero son primos hermanos. ¿Qué diferencias ves tú? ¿Son cercanos? ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde se conectan? Mira, es más o menos la misma primamenta entre las lentejas y las alberjas, Vale, o perfecto. No entre, frijoles. o entre la narración oral, el stand-up comedy y el monólogo teatral. Es Vale. decir, usamos recursos similares. En general es la voz y el gesto, lo que tenemos en la mano. Lo que pasa es que hay un colega que ha sido cuentero y ahora es uno de los maestros del stand-up en Colombia, que es Gonzalo Valderrama, que él dice, el Claro. cuentero es el cronista de la noticia. Vale. El stand-up es el comentarista, el editorialista de la Qué bueno, noticia, es decir, qué no bueno. le corresponde contar la noticia, sino que él parte de que el público ya sabe la noticia Me analizo. y ya, y el monólogo es el monólogo teatral es como una expresión emotiva de un hecho que a veces te están contando o que a veces te están haciendo entender por la expresión, ¿sí? Pero no importa la historia, importa lo emocional que te están mostrando. Sí, esos Vale. serían como los matices distintos. Claro, cuando yo cuento soy tendenciosa, como el stand-up, pero Claro. el stand-up es el protagonista. ¿Ya? Ok. Mientras que el cuentero es el que cuenta la crónica Claro. tendenciosamente. Yo te haré querer unos personajes y no querer a otros, pero yo intentaré hacerlo de manera imperceptible, o sea, que tú al final digas, ¿cómo me cayó de gordo tal, pero no sabes por qué? Pero yo sé que yo te lo construí para que no lo quisieras, ¿no? Es un poco eso. Dentro de Y todas, hacerlo invisible. Sí, muy bueno. dentro de todas esas historias que te ha tocado vivir en tu camino por la literatura, ¿hay algún personaje o alguna historia en particular que te haya apasionado más, que te haya atrapado más? Y yo diría que es la que viene, ¿no? La que Ah, es nueva, la que ya viene y que todavía no le tenés cogido el tumbao. Ahora estoy hace como unos 4 años contando un cuento de un autor inglés que se llama Chesterton. Ah, Y yo creo que es el cuento más difícil que yo he contado en mi vida. Pero claro, como ha sido el cuento más difícil, me ha enseñado un montón de técnica que yo no tenía antes de contar ese cuento, de echarme al agua a contar ese cuento. Pero ahora tengo otro que viene, un espectáculo nuevo que no tiene todavía ni forma, fondo ya tiene, pero forma no tengo ni idea cómo va a ser, porque va a meter música, coro, narración, poesía. Entonces, eso es lo que me tiene ahorita como muy inquieta, pero todavía no tiene forma. Entonces, yo creo que es como el cuento que más te gusta es ese que te puede matar, ¿sí? Que te puede hundir, que te puede meter la puñalada, porque Claro. ellos son como animales vivos. A mí me encanta, tengo un cuento de Ítalo Calvino, que son unos ladrones en una pastelería. Es un cuento largo, ¿no? Pero ese cuento yo ya pensaba que yo lo tenía domado, pero no es sino que yo me distraiga 3 segundos y ese Te cuento pierdes. embiste y te jode, porque tiene un ritmo cinematográfico, porque no me puedo confundir en los nombres de los personajes, porque tú tienes que estar viendo, a pesar de que yo esté contando, tener ganas de comer los pasteles y ver la velocidad de los ladrones dentro de la pastelería. Entonces, claro, esa precisión es muy loca porque uno dice, puta, no hay cuento que no sea una fiera. En el momento en que uno desvía la mirada, la fiera viene y rácate. Entonces, Venga, eso es maravilloso. sí, Carolina, entonces, bueno, oyéndote hablar y además con esa pasión y ese conocimiento, ¿existe para ti, a pesar de esa experiencia que ya tienes, no sé si llamarlo miedo al fracaso, no sé si mm, a ratos
es decir, tú creces con el fracaso, con el miedo al fracaso, o sea, ¿te hace más fuerte o eso te debilita? ¿Cómo es ese pedazo? Ay, yo he fracasado mucho, gracias a Dios. Yo digo que la experiencia mejor que tiene un narrador es que nunca estás garantizado, jamás. Ok, Porque depende, como es un acto comunicante, lo mismo que hacen ustedes, ustedes son comunicadores. Yo me cambio de comunicación social a literatura, dizque porque yo quería ser escritora. Y después que terminé haciendo en la vida, comunicación social, porque esto es comunicación. Claro. Pero comunicar es una cosa que depende del día, de la hora, como de, yo puedo decir una frase que haga que el público se me ponga en contra ok, por una tontadita que hice, ¿no? Y de repente viene un polluelo, los polluelos cuando van a contar conmigo, los jovencitos, dicen, ay, qué miedo contar con usted. Yo le digo, es que no sabemos qué va a pasar, porque si yo cometo un tropiezo o hago un comentario o digo un gesto o afirmo algo que no sea pertinente, pues puedo poner al público en resistencia. Entonces, yo creo que el derecho a fracasar es un derecho que no podemos perder. Por eso yo no me dejo poner en pedestales, porque cuando vos te ponen en un pedestal, estás parado en un pie y no te puedes caer. Y cuando te caes, te rompes. En claro. cambio, si vos vas pudiendo cagarla tranquilamente a lo largo de la vida, siempre vas a tener quiebre de cintura, posibilidad de aprendizaje, descubrimiento. Hay cuentos que no están hechos para vos, como quien se mide un vestido y hay que recortarle, cortarle, acomodarle otros cuentos que te entran perfecto. O sea que eso parece que te lo hicieron a la medida. Pero el cuento que no está hecho para vos es el que te enseña un montón de cosas que luego aplicarás en el ejercicio completo, ¿no? Claro. Tremendo, increíble, muy apasionante. Bueno, entonces les cuento que vamos a entrar a nuestra sección al tablero con Baldor. Hablando de cuentos, ¿te acuerdas de Baldor, no? Me imagino cuando estudiaste Claro, libros, ¿no? hombre. Entonces Baldor nos manda una pregunta que es la siguiente. Manda y pregunta, nos manda la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el escritor y teatrero, escritor de teatro francés del siglo XVII, que se inspiró su obra en toda la narrativa y toda la cultura cómica de los juglares? Fue la gran inspiración para todas sus... Molière. Oh, Dios mío, o sea, cinco, donde sacas el cinco con corazoncito y estrellita. Molière. Molière, gran Maravilloso. brillante, brillante. Nunca se me va a olvidar el Tartufo, unas obras brillantes de Molière, y fue inspirado en toda esta lectura juglar. Y sensacional, sensacional, que en el fondo tiene una conceptualización de cultura popular divina, maravillosa, de conexión coloquial de la vida. Entonces, bueno, Carolina acaba de mostrar que es la estrella del curso y el iluminado y el filósofo, los malos del curso. Entonces, perfecto. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la tarjeta roja A ver, gurú, y comencemos por ahí. el gol de oro. Algo bueno, algo malo. Filósofo. Bueno, quisiera rescatar unas palabras que dijo Carolina o sea, ella como que toma, a veces, no sé si decirlo así, el miedo al fracaso como un combustible, como una especie de motivación y que el derecho a de pronto a fracasar la hace crecer. Y eso me parece importante, no tener ese miedo, sino simplemente enfrentarse, esto no es para mí, o crezco a partir de aquí, descubro y puedo intuir un nuevo camino, una nueva avenida por la cual puedo explorar gracias a estas experiencias dramáticas que me tocan. Entonces es el gol de oro para Carolina por, digo yo, esa resiliencia y fortaleza para de pronto en un momento difícil crecer y evolucionar en su oficio. Ahora, en cuanto a la tarjeta roja, pues es para lo opuesto. Hay personas que un día se les fue un errorcito pequeño y es de una vez el drama y se rinden y cambian de profesión, cambian completamente la visión. Y yo creo que en vez de tomar una, una debilidad y convertirla en fortaleza, salen corriendo. Entonces, para las personas que no luchan, la tarjeta roja. Muy bien. ¿Y iluminado? Bueno, comenzando con el gol de oro, pues vamos a salir un poquito del tema y el gol de oro para los equipos brasileños en el Mundial de Clubes, que todos pasaron a la siguiente ronda. Entonces, Y creo le que ganaron a los europeos, ¿no? le ganaron los europeos y pasaron a la siguiente ronda.
Y en la tarjeta roja, yo creo que, pues cuando el gurú nos dijo que íbamos a tener como invitada a una persona especialista en cuentos, yo pensé rápidamente, pero ¿cómo así si habíamos quedado en que en el recreo deportivo no iban a venir políticos? Pues, entonces, entonces, pues tarjeta roja para los cuentos chimbos de los políticos y obviamente gol de oro para los cuentos que sabe interpretar muy bien Carolina. Muy bueno. Muy bien. Carolina, tu turno, tu tarjeta roja y tu gol de oro, lo que quieras. El gol de oro, que ustedes existan y que hagan un ejercicio abierto y generoso desde un lugar como desde donde parten para poder incluir a gente tan variopinta de distintas formaciones y ejercicios vitales como parte de un deporte de vivir. Porque si la vida no sigue siendo juego, pues nos jodimos. Tenemos que aprender a vivir jugando y a que el juego sea el sentido de la vida. Y la tarjeta roja para la seriedad, para la competencia, en ese sentido, la competitividad, no en el ejercicio deportivo, sino la competitividad en el sentido de pisar al otro, joder al otro, borrar al otro o ser incapaz de mantener una interesante confrontación con el otro. A eso, toda la tarjeta roja. Maravilloso. Bueno, muy bien. Yo quiero darle el gol de oro a Carolina. Realmente estoy emocionado de tenerla acá porque, no sé, acabo de tener como un proceso largo de la vida, verla desde aquellos años y qué desarrollo, qué proceso que me lleva a lo siguiente y es, la vida es un trasegar, como un cuento. El cuento es un trasegar por la vida y uno necesita improvisar, navegar, girar. Y esa es la maravilla. La maravilla es tener la capacidad, las cosas cuando son tan bloque, tan estrictas, normalmente no conectan. Y cuando las cosas tienen esa capacidad de movilizarse y generar una atracción emocional, conectan. Entonces, te felicito por ese proceso de conexión que has generado históricamente y que sigas trabajándolo porque creo que este mundo necesita un cuento más lindo del que hasta ahora hemos construido. Entonces, te felicito por eso. Y a nivel de tarjeta roja, pues se lo voy a dar básicamente, me voy a ir en contra ahora de Gustavo. La tarjeta roja es para los equipos argentinos del Mundial de Fútbol. Así como los brasileños todos pasaron, los argentinos todos se fueron rapidito. Entonces, eh, tarjeta roja para ellos. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué bueno. Yo te iba a hacer una pregunta adicional, Carolina, sobre esto y es, cuando desarrollas un trabajo y un cuento, ¿es más, qué prima más, la planificación del guión o la capacidad de improvisación? Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Esto es como salir a bailar. ¿No? Entonces tú le propones al público no sé, un bolero y entonces el público te matiza y te dice es como más salsita. Entonces tenés que encontrar un soncito para que Sí, la para cosa que cancione, funcione. ¿no? Porque es Sí, una propuesta comunicativa y depende un poco del tumbao, de cómo sí, el tumbao. Entonces uno viene con una idea, con un preparado, y uno dice que no me falten las palabras, tener el lenguaje preciso, tenerlo más o menos caliente y ya después en el encuentro con el otro te vas improvisando y mejorando, pero improvisando como los del jazz, ¿no? Con una sí. medida clara de dónde sales, dónde das la vuelta y dónde vuelves a caer, ¿no? Muy Claro. bien, interesante. ¿Alguna otra Alcanzo pregunta? a una pequeña preguntita final. Carolina, si de pronto un cuentero, una cuentera de 20 años que está comenzando te dice, dame un consejo, uno, que me pueda ser muy útil, ¿cuál sería? Imaginar, aprender a imaginar con potencia, con todos los juguetes, es decir, no se imagina en dos planos, se imagina en cuatro planos. Ok, Entonces, ¿de qué manera tú logras que tu imaginación sea una antena parabólica que transmita con mucha potencia las imágenes a la otra cabeza, ¿no? Entonces, esos son ejercicios diarios de lectura, de poesía, de cine, pero donde uno vaya cada vez imaginando con más precisión, con más variedad, con olores, con sabores, y como no todos imaginamos desde la misma parte, hay gente más visual, hay gente más auditiva, hay gente más táctil, entonces la cosa es descubrirlo y alimentar eso para que la imaginación sea gorda, potente, ¿no? Sabrosa. Qué bueno. Bueno. Maravilloso, Carolina. Qué placer. Estamos felices que hayas pasado por acá. Maravilloso, un programa tremendamente agradable.
y quedamos muy, muy, muy emocionados. Te deseamos mucha suerte con lo que viene, que el cuento siga volando y siga llegando más gente y te agradecemos. De verdad que es sensacional. No, Cuídate gracias mucho. a ¿Dónde estás? ustedes. Estás en España ahorita, ¿no es cierto? Ahorita estoy en España, en Ciudad Real, que es en Castilla, Castilla-La Mancha, donde estoy esta semana en una casa de un amigo que no está. Entonces estoy trabajando, haciendo cosas de computador, terminando la conferencia, ayer mandé o sea, haciendo ese trabajo que necesitas como silencio y casa para poderlo hacer. Bueno, entonces disfruta mucho. Un abrazo Mil enorme. gracias, Muchas Carolina. Muy gracias. gracias. Cuídate Gracias. mucho, Muchas ¿no? gracias a ustedes. A ti, un abrazote. Un Chao. abrazote. Chao, chao.